tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. Enseguida iniciamos con los titulares. El centro del país recibió al presidente Moreno y sus ministros para el 7º gabinete itinerante. Mujeres privadas de la libertad del Guayas participan del programa Ayúdame a Sembrar. Y en lo internacional, el Tribunal Supremo de España acordó prisión bajo fianza para la presidenta del Parlamento catalán. Iniciamos. El fiscal general acusó en calidad de autores al vicepresidente Jorge Glass y otros 12 procesados más por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. En este segundo día de la audiencia preparatoria de juicio se presentaron los elementos de convicción. Luego de que el juez Miguel Jurado declaró la validez del proceso, el fiscal Carlos Vaca emitió su dictamen acusatorio como autores de asociación ilícita a 13 procesados, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass, su tío y el excontralor Carlos Polit. Según indicó Vaca, los implicados se asociaron con voluntad y para ello se asignaron roles específicos. En la fundamentación de la acusación, el fiscal indicó que la constructora brasileña aplicó un esquema estándar para contaminar los procesos de contratación, cambiar los pliegos y alcanzar las adjudicaciones. Y de esta forma, entre 2011 y 2016 alcanzó 5 proyectos estratégicos en Ecuador, por lo cual pagó más de 33 millones en sobornos a funcionarios públicos, intermediarios y empresas particulares, mientras se benefició con más de 116 millones de dólares en contratos con el Estado. Además, indicó que en 2011 Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, se presentó como intermediario ante José Conceizao Santos, ejecutivo de Odebrecht, para solicitar entre el 1 y el 1.3% del monto total de cada contrato que tenía en el país, comisión a la que la denominaban peajes. En total, Rivera habría recibido 13.5 millones de dólares según el dictamen fiscal. Esperemos tenga el sustento suficiente para poderlo relacionar con el ingeniero Rivera, que como siempre hemos sostenido, no existe aquella relación con estas transferencias realizadas a personas jurídicas como la que ha mencionado siempre, Glory. Mientras el excontralor Carlos Polit recibió 10.1 millones de dólares de Odebrecht por emitir informes favorables desde el organismo de control, añadió Vaca. Son elementos viciados de nulidad, pruebas ilícitas, tanto es así que hasta el día de hoy ni siquiera hay una experticia de la supuesta voz del doctor Polit. La diligencia se prevé finalice en los próximos días. Olga Velasco, Ecuador TV. Fuerzas políticas delinean escenarios sobre el futuro del vicepresidente Jorge Glass. Voces opinan que debe ser el Pleno de la Asamblea el que se pronuncie de manera definitiva sobre su situación. Aquí se explica la vía. Luis Fernando Torres, asambleísta social cristiano en alianza con el movimiento Tiempo de Cambio e integrante del Consejo de Administración de la legislatura, cree que la Asamblea puede acortar tiempos para definir la situación del vicepresidente Jorge Glass. La vía es que el Pleno de la Función Legislativa se pronuncie respecto del informe de Contraloría sobre las responsabilidades civiles y administrativas en la adjudicación del contrato de explotación petrolera del bloque Zingue. La Asamblea está contra la espada y la pared, porque la Asamblea tiene la obligación de pronunciarse, sea para declarar que está inhabilitado el ingeniero Jorge Glass para ejercer la función de vicepresidente o lo contrario. El Consejo de Administración de la Legislatura se reunirá el próximo lunes para posiblemente tomar definiciones sobre este tema. Y si con 69 votos se resuelve que el vicepresidente está inhabilitado, ya no sería vicepresidente e inmediatamente el presidente Moreno debería enviar la terna para que la Asamblea elija al nuevo vicepresidente de la República. Es insostenible la situación del señor Glass y es absolutamente indefectible el juicio político que han planteado prácticamente todas las bancadas de la legislatura. Entre tanto, al conocerse la acusación en contra de Jorge Glass por parte de la Fiscalía en calidad de autor del presunto delito de asociación ilícita, la legisladora Soledad Buendía se pronunció bajo los siguientes términos. Aquí lo que hacemos nosotros es el respeto de la ley. Respetamos lo que dice la Constitución, la presunción de inocencia. Respetamos las instancias judiciales,
respetamos aquellas instancias y serán esos espacios quienes deban pronunciarse. La próxima semana será clave para determinar el camino político que desde la Asamblea se tomará respecto a la situación del vicepresidente, más aún cuando hay la férrea intención de concretar un juicio político en su contra. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en Cuenca, la Fiscalía se ratifica en la acusación contra 6 implicados en el caso Etapa. Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal de la causa presentó sus argumentos con los que señala a Iván P., exgerente de Etapa, como autor del presunto delito de tráfico de influencias para favorecer a parientes de funcionarios municipales con un contrato millonario. Se espera la decisión judicial de llamar a juicio o sobreseer a los implicados. Los elementos de convicción que se sirviera a la Fiscalía para solicitar el auto de llamamiento a juicio los destaco entre los siguientes: copias certificadas del contrato de adjudicación, un informe del vínculos de parentesco entre los ciudadanos que dicen ser contratistas o que fueron contratistas con funcionarios de la empresa, versiones de varios funcionarios de Sercop, Servicio de Contratación Pública, que establece o delató el hecho que nosotros consideramos dentro de un juicio penal, un informe de análisis de contratación pública, acciones de personal de los funcionarios de Etapa que vinculaban con el parentesco con los funcionarios que vengo haciendo referencia, varias comunicaciones oficiales de la empresa y resoluciones, entre otra documentación que fue debidamente individualizada y explicada al señor juez de la causa. Luego de este análisis jurídico que establezca el señor juez de garantías, establecerá si tenemos como Fiscalía un caso sólido para poder sostener acusación en la etapa central del proceso. Y al interior de la Asamblea Nacional continúan los acuerdos y desacuerdos sobre la consulta popular. El ala correísta de Alianza País insiste en sus cuestionamientos a esta iniciativa propuesta desde el Ejecutivo. A esta declaración de prensa se presentaron 22 asambleístas de Alianza País, identificados con la línea de acción del expresidente Rafael Correa. Presentaron un manifiesto que expone, entre otros puntos, su rechazo a las acciones de Contraloría. Para la persecución y retaliación a quienes piensan diferente. Dejaron en claro que harán un nuevo pronunciamiento respecto a la legitimidad de las preguntas, luego del pronunciamiento que haga al respecto la Corte Constitucional. Si se quiere reformar la Constitución, restringiendo derechos o modificar la estructura del Estado, la vía es la Asamblea Constituyente y no un referéndum conforme el principio de Montecristi. Se anticiparon, por ejemplo, a advertir los riesgos para la institucionalidad del país de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio y las decisiones que este órgano pueda tomar bajo esta condición. Puedan evaluar a las otras funciones, vulnera una de las competencias más importantes de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con la fiscalización y el control político. Minutos antes, Domingo Paredes, expresidente del Consejo Nacional Electoral y actual subsecretario del Agua, destacó la importancia de que el pueblo, el mandante, se pronuncie en esta consulta. Son preguntas claves importantes para la construcción de un modelo político nacional de nuevo tipo. Pronunciamiento público, donde Ricardo Zambrano, asambleísta de Alianza País, se refirió en los siguientes términos a la decisión de un grupo de la directiva del movimiento oficialista de retirar de la presidencia de la agrupación a Lenín Moreno. Yo considero que es un acto espurio, grotesco e ilegal. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y un estudio reciente de Sedatos determina que el presidente Lenín Moreno mantiene un alto nivel de aprobación y credibilidad entre la población, mientras más del 70% aprueba la consulta popular, aunque se registra una tendencia a la baja. Sedatos compara lo que piensa la población sobre cómo va el país. En el 2014, el 61% pensaba que por buen camino, mientras que finalizó el anterior gobierno con un 27% que pensaba que va por mal rumbo. Sin embargo, desde el inicio del presidente Lenín Moreno, el 45.6% opinó que va por buen camino. O sea, el cambio de gobierno significaba para la población una expectativa de mejoramiento. Sobre la actitud optimista y pesimista del pueblo, en el 2014 el 49% estaba optimista, a inicios del 2007 cayó al 39% y con el ingreso del presidente Moreno subió al 52%. En 1.789 encuestas en 16 ciudades se estableció que estos son los problemas que preocupan. Al desempleo sigue el problema económico, el alto endeudamiento preocupa a la gente en un 17%. La corrupción subió al 15% como dato histórico. En cuanto a la aprobación de la gestión del presidente Moreno, inició con 66% de aprobación y llegó
hasta el 77%, del 77% bajó al 75% en el mes anterior y al 73.6% en la última medición. También un alto nivel se reporta en credibilidad. Avanzó hasta el 67.6%, o sea, más de las 2/3 partes de la población manifestó creer. Sobre la consulta se inició con gran aprobación. Tuvo el 75.8% de aprobación, ahora está en 72%. Esta tendencia a la baja explica se puede frenar. Explicando de qué se trata. César García, Ecuador TV. Cambiamos de tema y les contamos una noticia positiva. Como estrategia de rehabilitación para mujeres privadas de la libertad de Guayaquil, la Viceprefectura del Guayas y el Ministerio de Justicia implementaron huertos orgánicos. La cosecha es de utilidad para consumo interno y también emprendimientos. Luego de 5 meses, un grupo de 30 mujeres privadas de la libertad en Guayaquil disfrutan de su nueva cosecha. Frijol tierno, lechuga, remolacha, tomates, pimientos, cebollines y frutas como frescas papayas son parte de los huertos orgánicos implementados en el Centro de Rehabilitación de Guayaquil. Fanny, quien cumple 10 de sus 25 años de condena y quien además es la segunda escolta de bachillerato, dice que el espacio ha sido propicio para tener otra visión de todo lo que no pudo hacer fuera de prisión. En medio de las plantas, en medio de una naturaleza, comenzamos a hacer intercambios de ideas. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo nos verían nuestros hijos aquí adentro lo que estamos haciendo? El proyecto Ayúdame a Sembrar, promovido desde la Dirección de Productividad y Desarrollo de la Viceprefectura del Guayas, con el apoyo del Ministerio de Justicia, ha capacitado a las internas en todo el manejo e implementación en los huertos orgánicos, ejecutados con técnicas ecológicas, utilizando elementos reciclados como botellas. Ellos fueron los que nos dieron el conocimiento que nos hacía falta también. Y la semilla, las primeras semillas, la donación de abono. Todo ha sido natural y es como nosotros hoy en el día también promulgamos dentro de la Prefectura del Guayas. Alimentación sana, saludable. Es importante destacar que los productos cosechados sirven para el consumo interno, incluso generan ingresos económicos para las privadas de la libertad. Recordemos que es permitido tener a sus bebés con ellas hasta los 3 años de edad. Así que la prioridad de esta cosecha es poder proporcionar una alimentación adecuada con lo que sus propias progenitoras han cosechado. Gladys es una de las gestoras de este proyecto y abanderada del pabellón nacional. Motiva a mujeres de todo el país a valorar el tiempo y la libertad. No esperen que les pase a veces cosas feas en la vida para aprender a valorar lo que tienen. Durante la jornada de cosecha, las nuevas agricultoras recibieron su certificado de participación en los talleres. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que en Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, se llevó a cabo este jueves el gabinete itinerante liderado por el presidente Lenín Moreno. Se trata del 7º encuentro itinerante del presidente con sus ministros y autoridades locales, en donde el jefe de Estado destacó la capacidad productiva de todos los cantones de Tungurahua. Esta provincia en la cual ustedes se encuentran, de que cada cantón representa un ejemplo de capacidad productiva. En este espacio se analizaron el avance de los proyectos que son de iniciativa del Ejecutivo y que se ejecutan en las provincias de la Zona 3. Lo que es Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza. De hecho, hace unos minutos terminamos la sesión del gabinete zonal con todos los coordinadores zonales y gobernadores. Por ejemplo, en materia de infraestructura existen planes que podrían ponerse en marcha. Nosotros tenemos varios proyectos en carpeta, una de ellas es la posible ampliación de la vía entre Ambato y Riobamba, que es fundamental en la conectividad de las dos provincias, yo diría incluso en la conectividad de todo el país. De igual forma, en materia social, dados los niveles de vulnerabilidad de ciertos segmentos de la población en el centro del país. Dado que la Sierra Central tiene alto grado de vulnerabilidad de su población, pues los programas que ya están implementados, como el bono variable, como la pensión del adulto mayor, como en desarrollo infantil, el aumento de cobertura. En el encuentro, Zofre Poma, legislador amazónico de la bancada de País, lamentó el pronunciamiento dado por 23 asambleístas que han cuestionado el accionar del Ejecutivo y reiteró su respaldo al presidente Moreno y la consulta popular. Íbamos nosotros a mantener la unidad en primera instancia como bloque de 74, aún con las diferencias en estos temas, tanto en la consulta y el caso del vicepresidente, que esos temas nos respetábamos mutuamente, pero que los 74 íbamos a seguir. Yo lamento lo que ha pasado el día de hoy. En este encuentro también participaron los representantes de AME, Conagopare y Congope, quienes discrepan sobre el contenido de la reforma al artículo 154 del Código de la Democracia, que busca replantear los procesos de elección de las prefecturas. En Ambato, con imágenes de Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Las brigadistas de las Manuelas recorrieron Tungurahua, donde se entregaron ayudas técnicas a personas con discapacidad. Encabezadas por Rocío González, esposa del presidente de la República, las Manuelas visitaron a varias familias en el centro del país. Que todos los ecuatorianos tenemos que involucrarnos, esta es una labor que nos corresponde a todos. Galo Nofre los recibió en su domicilio. Se trata de un adulto mayor que con 78 años a cuestas tiene que además afrontar con el cuidado de sus 3 hijos con distrofia muscular. No pueden caminar, no pueden valerse por sí solos. Tengo que estar siempre yo atendiéndoles en todo, ¿no? A mí me toca hacer ahora prácticamente de padre y madre, ¿no? El lanzamiento del programa de las Manuelas se hará oficial la próxima semana en la provincia de Imbabura. El lanzamiento de las Manuelas será en la ciudad de Ibarra, con el acompañamiento tanto de doña Rocío, presidenta del comité, y del presidente constitucional Lenín Moreno, y será el lanzamiento ya a nivel nacional a partir del día martes 14. Entonces se hará un barrido a nivel nacional para actualizar el número de personas con discapacidad que requieren de asistencia. Más o menos 1 año y medio pienso que nos va a tomar volver a recorrer todos los hogares para que tengamos todos los datos y se les atienda de una manera integral. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, también acompañó a las brigadistas, pues el objetivo es el brindar un soporte integral a quienes lo necesiten. Vamos a estar acompañando ya desde el mes de diciembre también a las Manuelas con un equipo de personal de salud, porque la idea es llegar con la integralidad, todas las necesidades tienen que ser cubiertas. En Ambato, con imágenes de Byron Espinosa y José Luis Gualotuña, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea sigue recibiendo criterios de instituciones y sectores previo a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de reactivación económica. Este jueves, directivos del SRI, Banco Central, SENAE y Superintendencia de Compañías hablaron acerca de esta iniciativa. Desde el Banco Central se hizo puntualizaciones sobre el uso de los mecanismos electrónicos de pago. Al ser solamente un medio de pago, está respaldado en lo que yo tengo en mi cuenta de ahorros, en lo que yo tengo en mi cuenta básica, lo que yo tengo en mi cuenta corriente. Entonces, si yo tengo $100, está respaldado con eso. Yo utilizo mi celular, utilizo mi tarjeta de crédito, utilizo mi tarjeta de débito para poder hacer las transacciones. Aclaró que el Frente Económico no busca generar en la población algún grado de intranquilidad al establecer en el proyecto de ley de reactivación económica la intención de incentivar el uso de este esquema de transacción. No estamos poniendo que todos estos medios de pago sean obligatorios per se. Todavía la mayoría de ecuatorianos no siente una confianza para utilizar los medios electrónicos y la mayoría que está en el sector productivo necesita, por sus diversas actividades que desempeñan, tener el dinero en mano.
El Servicio de Rentas Internas precisó que el impacto por la ejecución de estas medidas es mínimo respecto a lo que quieren hacer creer ciertos sectores empresariales que critican el plan de reactivación económica gubernamental. Solo afectan a un porcentaje mínimo de la población. Estamos hablando de menos de 8.000 empresas en el caso de las personas jurídicas que van a pagar los 3 puntos adicionales del impuesto a la renta. Y en el caso de personas naturales, estas medidas inciden en el 1% de la población económicamente activa de mayores ingresos. Quien hizo observaciones al proyecto fue la Superintendencia de Compañías. Su titular, Soad Mansur, cuestionó la intención de que los socios de una compañía respondan con su patrimonio si la misma adquiere una deuda tributaria. Y por ende sujetos a las acciones coactivas para su cobro. Este viernes la Comisión Parlamentaria recibirá los aportes de los ministros de Industrias y de Finanzas, al igual que de la Secretaría Nacional de Planificación Semplades. Javier Ceballos, Ecuador TV. Estamos de regreso con más información. Surgen nuevas denuncias por violencia sexual en instituciones educativas de Guayaquil, mientras que los docentes agremiados en la red de maestros piden no ser estigmatizados. Mi hijo ha quedado con estos traumas, mi hijo siente miedo de ir al baño, él no puede ir solo al baño, quiere que yo lo acompañe, yo quiero hacer algo en mi hijo, pero no sé cómo cambiar toda esta situación de lo que él ha vivido. Un sentimiento de impotencia es el que vive esta madre, quien solo pide justicia para su familia y otras afectadas, ya que los casos de acoso y violencia sexual contra menores de edad en centros educativos siguen saliendo a la luz. El más reciente presentado en la Fiscalía del Guayas es el de una pequeña niña quien aún teme ir al baño sola. El motivo de su miedo es aterrador. Ella vio cuando uno de los profesores lo tenía con los pantalones abajo a varios de los niños y que otro de los profesores le hacía señas así para que ella no diga nada. Entonces la niña como que se traumó y por ese motivo no quería ir al baño y al principio no quiso contarlo.
Ya después que los padres le siguen insistiendo al tema, es que se sabe. Ha pasado un mes desde que se hicieron públicos los delitos sexuales que se habrían cometido en los baños de la unidad de réplica Aguirre Abad, ubicada en el norte de Guayaquil, donde al menos 4 docentes abusaban de niños entre los 6 y 8 años de edad. Este podría ser uno de esos casos. Se le enviaron a los padres de familia la foto de los procesados para que los identifique y identificó a Magallanes como el profesor que tenía con los pantalones abajo a los niños y a Montoya como el profesor de educación física que le hacía así que no diga nada. De su lado, los docentes agremiados en la red de maestros por la revolución educativa piden no ser estigmatizados. No todos los maestros somos malos. Los maestros también tenemos sentimientos, tenemos hijos que pensamos por ellos. Los buenos maestros somos mucho más que por 1, 2, 3, 4 compañeros no tenemos que pagar los que no hemos cometido ningún acto. Hasta el momento son más de 900 las denuncias presentadas entre 2008 y 2016 por este tipo de delitos. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Internacional, el oficialismo y la oposición de Venezuela reanudan los diálogos el 15 de noviembre. Además, 4 muertos deja el colapso de un edificio en Rusia. Tras su comparecencia ante los tribunales, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, solicitó ser sobreseída de la causa Otesur, calificando la acusación de arbitraria, insólida y sin fundamento. El jefe de la delegación de diálogo del oficialismo venezolano, Jorge Rodríguez, indicó que los diálogos con la oposición se retomarán el 15 de noviembre en República Dominicana. Este encuentro tiene como fin continuar con las conversaciones destinadas a restablecer el diálogo entre ambos sectores. El Tribunal Supremo de España acordó prisión bajo fianza para la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell. Esto luego de que la Fiscalía pidiera prisión incondicional para ella y otros 3 integrantes de la mesa del Parlamento que fueron interrogados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. 4 personas murieron luego del colapso de un edificio en la localidad de Izhevsk, en Rusia. Según informan las autoridades, las causas del derrumbe es por la explosión de gas. Los equipos de rescate trabajan para recuperar las víctimas, pues se teme que hay todavía personas bajo los escombros. Alemania conmemoró 28 años de la caída del muro de Berlín. En un acto con velas y rosas se recordó a las 327 personas que murieron en la frontera interalemana. El 9 de noviembre de 1989, el cemento del muro estalló en trizas al golpe de martillos y reivindicó a una ciudad que nunca más volvió a ser la misma. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, así finalizamos este informativo. Gracias por su compañía. Pasen bien.